Bien, muchas gracias. Lo primero es agradecer a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la vicerrectora, al rector y a la Real Sociedad la oportunidad de poder estar aquí hablando de estos temas que a mí me interesan bastante. Entre otras cosas porque me dedico a ellos y porque a lo largo de estos años he tenido ocasión de pensar bastante sobre ellos. Me interesa la universidad y me interesan las distintas actividades que desarrolla la universidad. Bien, el título efectivamente es el que figura aquí, el de la difusión social del conocimiento desde la universidad. Y antes de entrar en materia quiero hacer una aclaración en relación con lo que entiendo por difusión social del conocimiento, porque realmente las universidades de suyo son agentes de difusión social del conocimiento, al margen incluso de las cuestiones a las que me voy a referir. Yo creo que sí, tengo algún problema. A ver si desde este lado ahí, un poco más lejos, lo consigo mirar. Bueno, yo cuando pienso en la universidad, y esto es una idea que tengo desde hace años, pienso en la universidad como una especie de factoría que trabaja con una materia que es conocimiento. Digamos que esa es la materia con la que trabaja la universidad. Y no soy yo. Antes igual sí, pero ya no lo he tocado. No lo puedo hacer. Yo puedo hablar sin micrófono sin ningún problema, Se oye bien, se oye bien. Sin micrófono. Sin micrófono se oye bien. Voy a quitar. Pues preparamos. Si ponerlo así, es decir, esta es otra posibilidad, ¿no? Yo creo que bien, bueno, no hace falta, ¿no? Yo creo que no hace falta. ¿Se me oye, no? Sí, sí. No sé los de atrás. Bien. Igual me acerco un poco más aquí, así se me oye un poco mejor. Digo que la universidad es como se puede concebir como una factoría de conocimiento, ¿no? Esa es la materia con la que trabaja. No son estudiantes, no, es el conocimiento. Y como dice la tradición universitaria y dicen las leyes, su función consiste básicamente en crear el conocimiento, crea conocimiento, lo transmite a través de los estudiantes a la sociedad, pero el destinatario último es, lógicamente, la sociedad. Y lo transmite también de otras dos maneras diferentes. Que para muchas personas es la misma, ¿no? Es a través de servicios que presta a la sociedad, es lo que llamamos transferencia, o si no, que es a lo que yo me voy a referir más específicamente, mediante actividades de divulgación, de difusión, etc. Se puede decir que además la universidad es la única entidad que hace todo esto, y que lo hace de una forma, además está organizada para hacerlo. Esto no quiere decir que no haya entidades, por ejemplo, que hacen principalmente formación, o sea, que se dedican a formar personas que no hagan creación de conocimientos, no hagan investigación, puede haberlas también. No quiere decir que no haya centros de investigación donde básicamente lo que se hace es crear conocimiento que, por otro lado, no formen personas, también las hay. Pero si pensamos en alguna entidad que haga las tres cosas a la vez y que lo haga de manera que está organizada con ese fin, la universidad es la única.
Bien, aclarado esto, yo me voy a referir solo a una de las cuestiones a las que he citado, que es la difusión entendida como divulgación de conocimiento. Este es un poco el guión que voy a seguir, ¿no? En primer lugar voy a hablar de una noción que he venido desarrollando a lo largo de estos años, que es la noción del sistema de difusión social de la ciencia. Yo concibo la difusión social de la ciencia en el marco de un sistema donde se produce con carácter general y donde intervienen diferentes elementos. A los elementos me referiré después. Luego voy a referirme específicamente a lo que se hace desde la universidad, aquello que nos caracteriza, lo que nos diferencia de otros agentes que participan también en este mismo sistema. Luego hablaré de cuáles son las fuentes de información científica de la gente de la calle, del público, a dónde acude, cómo se informa, porque este es un elemento importante a tener en cuenta. Y finalmente hablaré de la cátedra que dirijo, porque bueno, es el caso que mejor conozco, y creo que nos puede servir para ver un poco cómo se puede funcionar. No es la única posible manera de funcionar, lógicamente, pero bueno. Bien, entonces, entrando ya en materia, me refiero, como he dicho, al sistema de difusión social, y entonces yo en este sistema incluyo una serie de elementos. Tenemos por una parte unas motivaciones, que son las motivaciones que animan a los agentes que participan en el sistema. La actividad que desarrollan tiene unos destinatarios, que son los receptores, a los que se les transmiten unos contenidos mediante unos medios, y esto acaba de tener unas consecuencias que no tienen por qué ser necesariamente, no tienen por qué estar directamente relacionadas con las motivaciones, y ahora vamos a ver por qué. Bien, empezando por el principio, ¿qué motivaciones hay para que se produzca esta transferencia de conocimiento en el sistema? Ojo, no estoy hablando de la universidad, estoy hablando de los agentes que participan en el sistema. Bueno, hay beneficios materiales. ¿Quiénes? Bueno, pues las editoriales, por ejemplo, que publican libros científicos, persiguen obtener un beneficio económico, ¿no? Es un ejemplo, pero periódicos, revistas de ciencia, etc. También hay beneficios inmateriales, como prestigio, por ejemplo. Hay varias instituciones, incluso entidades privadas, que patrocinan este tipo de actividades sencillamente porque les da prestigio. Y por responsabilidad social. Esto vale fundamentalmente para instituciones de carácter público. Bien, agentes los he dividido en... Estoy haciendo un repaso relativamente rápido, luego si fuera el caso podríamos comentar alguna de las cosas más en detalle, ¿no? Tampoco me quiero alargar demasiado. Los he dividido en dos categorías: agentes con ánimo de lucro. Ya he dicho al principio que una de las motivaciones es el lucro, es la obtención de beneficios materiales, por lo tanto voy a referirme de forma diferenciada a unos y a otros, ¿no? Entonces tenemos ánimo de lucro editoriales, que es el caso que he dicho antes, medios de comunicación. Hay periódicos que incluyen información científica, por ejemplo, en sus páginas. Hay emisoras de radio que incluyen espacios para difusión científica, o sea que forma parte de su actividad. Agencias de comunicación, hay agencias de comunicación que específicamente se dedican a esto. En España la única agencia que hay es pública, por lo tanto no es una entidad con fines de lucro, pero fuera de España sí las hay. Hay empresas de divulgación, y algunas de ellas además a las que les va realmente bien, o sea que desarrollan mucho trabajo en este sector. Y hay periodistas independientes, periodistas que funcionan, los he distinguido de medios de comunicación porque estos son empresas, o agencias de comunicación son empresas, mientras que yo en este otro punto me refiero a periodistas freelance, que trabajan hoy para un medio, mañana para otro, a la vez para varios medios. Y hay divulgadores profesionales también. Esto es una figura que antes no había,
pero en los últimos años está empezando a haber personas que viven de la divulgación, una cosa que a mí, si me hubieran dicho hace 20 años, hubiera dicho que eso no era posible. Pero sí lo es, y algunos además lo hacen con cierto éxito. No voy a decir que se enriquezcan, no creo que se enriquezca nadie haciendo divulgación, pero desde luego hay algunos divulgadores y yo podría poner varios ejemplos. Bien, en lo que a los agentes sin ánimo de lucro se refiere, pues en primer lugar las universidades que desarrollamos actividades de divulgación, de extensión universitaria, de difusión social de conocimiento, no perseguimos ganancias económicas a través de estas actividades, no cobramos la entrada a las actividades que organizamos, por ejemplo, para ganar dinero con ello. Los organismos públicos de investigación, que no son universitarios también, cada vez más, por razones además que luego comentaré, se dedican a este tipo de tareas. Museos, aquí tenemos uno, Museo Elder, por ejemplo, pero bueno, pues hay museos de ciencia en muchos sitios, academias, bueno, pues como una academia a la que yo pertenezco, que se llama Yakiunde, que es la Academia del País Vasco, es la Academia de Ciencias, Artes y Letras del País Vasco, asociaciones. Aquí habría que englobar, por ejemplo, pues reales sociedades, un poco sería una de estas asociaciones, y luego hay personas particulares que se dedican a esto porque les gusta. Es decir, yo conozco bastante gente que hace difusión de conocimiento, divulgación, porque le gusta, y yo de hecho lo hago a título personal también porque me divierto, porque me gusta hacerlo, me lo paso bien, y a la divulgación que hago sobre animales, por ejemplo, sobre biología animal, la hago porque me divierte hacer eso. Y divulgadores aficionados también. Hay pocos, pero algunos que no son investigadores o docentes universitarios. ¿Cuáles son los receptores de estas actividades? Esto es importante además distinguir los receptores, porque dependiendo a quién se quiere uno dirigir, ni el medio que tiene que utilizar, ni el formato que debe utilizar, ni seguramente los contenidos son los mismos. Entonces, bueno, hay un tipo de receptores que es el propio personal científico, el que crea conocimiento con su trabajo. Es probablemente el personal al que más le interesa la divulgación. Esto no quiere decir que a todos los investigadores les interese la divulgación científica, pero sí hay muchos a los que le interesa. Y sobre todo hay muchos investigadores que consumen lo que se llama divulgación de investigación, o sea, que quieren estar al día de lo que se está investigando en campos que están próximos al suyo, pero que no son específicamente el suyo. Esto en inglés tiene, en el mundo de la blogosfera, tiene un nombre que es research blogging. Es decir, consumir un tipo de divulgación que es de alto nivel, no es accesible al gran público, pero tampoco es solo para especialistas en el campo. Es un ámbito relativamente limitado, pero que es importante. Hay en la calle, en todas partes, hay aficionados a la ciencia. Es difícil saber cuántos son aficionados a la ciencia, pero yo suelo decir que de la misma forma que a algunos nos gusta la música o nos gusta leer o en fin, nos interesa el arte, pues también a algunos les interesa la ciencia. Es una perversión como otra cualquiera, ¿no? Pero verdaderamente no es un porcentaje pequeño. Según las estimaciones de la FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, no están hablando del 15% de la población, con grados diferentes de interés, lógicamente. Yo diría que puede haber un núcleo duro de interés fuerte que puede estar en torno del 5, entre el 5 y el 10%, y luego conforme nos alejamos de ahí, lo que ocurre es que interesan aspectos de la ciencia particulares, ¿no? A alguien le puede interesar la salud, le puede interesar el medio ambiente, le puede interesar otro tipo de cosas que no identifica muchas veces como información científica, pero que la es información científica. Bueno, los profesores de materias científicas, por ejemplo, preuniversitarias, hay muchos interesados, entre otras razones, porque utilizan el material al que tienen acceso como fuente de
de información para poder preparar sus clases, en fin, como material docente, o porque simplemente son aficionados también. Los propios estudiantes, aunque aquí hay, en fin, esto es relativo, es un público al que nos debemos dirigir, pero esto no quiere decir que estén específicamente interesados. A veces es que los profesores los llevan, los mandan, ¿no? Acaban siendo los destinatarios de la actividad de difusión que se realiza a través del profesorado, o sea que también es otro receptor, y el público general. Público general, lo que ocurre es que el público general en principio puede no estar nada interesado, pero que no esté interesado no quiere decir que eventualmente no sea receptor de contenidos científicos. Luego me voy a referir a algún ejemplo concreto. ¿Qué contenidos? Hay dos tipos de contenidos y esto a veces no es fácil de distinguir, ¿no? Está por un lado la información, y yo la clasifico en dos categorías porque tiene interés a efectos luego de cómo organizamos las cosas en la universidad. Están lo que serían las novedades científicas. Me estoy refiriendo a novedades científicas con carácter general. El descubrimiento del bosón, el descubrimiento, cuando se detecta el bosón de Higgs por primera vez, ¿no? Eso es una información, es una novedad con carácter general, además muy espectacular. Eso fue materia de difusión muy importante durante el tiempo los días posteriores al hallazgo. Y luego están los resultados propios, y esto afecta a las instituciones que crean conocimiento, como los centros de investigación o las universidades, ¿no? Que están interesadas en dar a conocer lo que hacen y a mostrar al público, a cuanto más mejor, los resultados de la investigación que realizan. Y luego tenemos conocimiento científico con carácter genérico. Y además aquí, podría haber quitado lo de científico, conocimientos y más, ¿no? Para que no hubiera dudas. O sea, y esto es básicamente materia normalmente de divulgación científica, no tanto de información, pero prácticamente cualquier asunto de carácter científico, de conocimiento, es susceptible de ser divulgado. Bien, otro de los elementos de este sistema al que me he referido es los medios que se utilizan, y he distinguido aquí medios no presenciales de medios presenciales. También la distinción es pertinente. Bueno, no presenciales, radiofónicos. Antes he hablado, no voy ligando una cosa con la otra, no voy ligando dentro de cada, pero se podría ir estableciendo una conexión entre cada uno de los elementos de los que estoy hablando. Pero si lo hiciera, agotaría la charla en esto y no creo que merece la pena, ¿no? Pero aquí voy a hacer una excepción. Antes he dicho que el público general es un destinatario de las actividades nuestras, ¿no? He llegado a la conclusión de que probablemente el medio más indicado que existe, el más adecuado, el mejor para llegar al público general con contenido científico es la radio. Porque es el que mejor se presta a una forma de acceder al conocimiento científico que se llama, que un amigo divulgador las llama emboscadas científicas, que es cuando uno de repente se encuentra, va conduciendo, por ejemplo, al trabajo, del trabajo a casa por la tarde, y pone la radio y de repente escucha a una persona que está ahí hablando de ciencia en la radio, ¿no? No cambia de emisora. Si lo que oye le llama la atención, no cambia de emisora, sigue oyendo lo que está diciendo. Puede ser una persona que no tiene ningún interés en temas científicos, pero que si por lo que sea le llama la atención lo que está escuchando, o quien lo hace lo cuenta especialmente bien, se puede estar quedando con aquello. Esto es una emboscada científica. Está llegando a público general sin hacer un esfuerzo específico para llegar a ese público general. La radio es ideal, la tele es peor. Es mucho más fácil cambiar de canal con la tele. Con la radio se cambia menos de emisora. Hay más fidelidad a las emisoras que uno oye. Y la enchufa en cualquier sitio. La radio puedes enchufarla cuando estás cocinando, o cuando coges el coche para ir a casa, o para ir al trabajo, para ir a donde sea, o incluso a veces en el trabajo puedes enchufar la radio si te interesa oír las noticias una hora determinada. En fin, es ideal para emboscadas científicas para llegar al público general. Quería poner este ejemplo para que vieran que se pueden ir estableciendo relaciones entre los elementos que he ido comentando. Bueno, medios televisivos y videográficos, aquí no distingo porque puede ser la tele o puede ser los canales de YouTube, me da igual, cualquiera de estos medios son de carácter audiovisual.
La prensa generalista, lo que pasa es que esto es cada vez menos la prensa, cada vez menos incluye noticias o información relativa a ciencia, conocimiento, etc. Publicaciones especializadas, estas ya son específicamente científicas, pues Cuo, muy interesante, etc. Este tipo de revistas, o ya de más nivel estaríamos pensando en investigación y ciencia, ¿no? Por ejemplo. Libros, lógicamente. Y redes sociales de Internet. Este es un medio muy importante y luego, como veremos, cada vez más importante en divulgación científica. Bien, y los presenciales, bueno, pues los presenciales creo que también se nos pueden ocurrir a cualquiera: exposiciones, presentaciones, conferencias, jornadas de puertas abiertas, visitas a centros, representaciones escénicas. Ahora se hacen monólogos de ciencia, por ejemplo. Se hacen concursos de monólogos de ciencia, que es una cosa que es relativamente nueva. Hay lo que podemos llamar medios participativos, en los que se congrega un grupo de gente, talleres sobre todo para chavales, ¿no? Escolares, en los que se les pone a hacer cosas, ¿no? Certámenes, concursos. Por ejemplo, nosotros desde la cátedra organizamos un concurso de vídeos. Pues es una manera de vídeos de ciencia para escolares, ¿no? También de hacer divulgación. Y lo que se llama ciencia ciudadana, que es cuando se implica un conjunto de personas normales y corrientes de la calle en recopilar datos a los que tienen acceso con facilidad para un proyecto de investigación. Y yo el que mejor conozco quizás es el de Atrapa al Tigre. Atrapa al Tigre es un proyecto que desarrollaron en Cataluña con la idea de tener un mapeado lo más preciso posible del avance del mosquito tigre en la geografía española. Llegó a Cataluña por primera vez. Es un mosquito que da unos mordiscos muy dolorosos, puede generar además otros problemas por reacción alérgica, y es un tema que interesa investigar para seguirle la pista y ver en qué medida se pudiera controlar. Bueno, pues están utilizando una red de personas, bueno, pues que con sus teléfonos móviles pueden ir recogiendo fotos incluso del mosquito para mandarlas y decir dónde están. O sea que hay... Bien, ¿qué consecuencias tiene todo esto que hacemos? Porque he dicho, una cosa son las motivaciones, puede haber beneficios de materiales, intangibles, en fin, responsabilidad social. Bueno, pero las consecuencias prácticas reales son, a veces no tienen que ver con aquello. Bueno, por un lado, estas actividades sirven para que personas que tienen una formación, pero que la obtuvieron hace tiempo, puedan actualizarlo. Estoy pensando en mucho profesorado, por ejemplo. El profesorado utiliza este tipo de productos de difusión social de conocimiento para actualizarse, para tener materiales con los que mantener actualizado su bagaje, ¿no? Ampliar conocimiento. Esto es, bueno, parece una obviedad, ¿no? Es para saber más, simplemente. Cualquiera que tenga acceso a esto. Y esta ampliación de conocimiento tiene dos efectos que me interesa destacarlos, los dos. Uno son efectos puramente culturales, o sea, aumenta nuestro bagaje cultural, sin más, pero también tiene efectos democráticos, porque en la medida en que se proporciona a la ciudadanía adquiere conocimiento en relación con determinados asuntos, dispone de mejor criterio para tomar ciertas decisiones. Y me refiero a decisiones particulares y decisiones colectivas. Colectivas me refiero a aquellas cuestiones en las que en algún momento, directo e indirectamente, se tiene que pronunciar votando acerca de si hay que hacer una central nuclear a 50 kilómetros de su casa o no, o una incineradora. Este tipo de cuestiones se resuelven mediante voto, directo e indirecto, y es importante, en la medida de lo posible, contar con buen criterio. En un sentido o en otro, da igual. Una ciudadanía plenamente democrática se ejerce cuando se cuenta con los debidos elementos de juicio, ¿no? A eso me refiero. Pero también las decisiones individuales. Por ejemplo, el yogur que uno decide comprar. Esto puede parecer una trivialidad, pero no lo es. Porque las marcas de yogur utilizan en su publicidad elementos engañosos.
No quiere decir que mienten descaradamente porque tienen que cumplir una ley, pero engañan. Engañan porque utilizan trucos que les sirven para dar la idea de que a lo mejor un yogur tiene unas características o unas virtudes que realmente no tiene. La decisión individual de comprar esta marca de yogur o esta otra acaba dando lugar a favorecer a unas marcas u otras y por lo tanto a que se consoliden unas prácticas o no. Es decir, con esto que esto también tiene este interés. Y luego tiene algunos efectos inesperados. Bueno, este es un efecto lógico para los aficionados a la ciencia, consumir o al conocimiento. Consumir cultura es una fuente de goce, por lo tanto esto es así, esto es bueno. Lo digo porque puede parecer trivial, pero a mí me parece que una institución pública se dedique a hacer estas cosas es también bueno por eso, porque proporciona placer a la gente a la que le gusta y es bueno para el conjunto de la sociedad. Hay quien paga hay quienes pagamos por comprar libros, ¿no? O sea, para leer porque nos gusta lo que vamos a leer. Bueno, pues esto forma parte de las consecuencias a las que me refiero, ¿no? Puede que dé lugar también a que se desarrolle un mayor gusto por el saber, por el conocimiento. Esto es como lo de rascarse, ¿no? Que no hay nada como empezar. Esto lo dice un divulgador muy conocido, Pere Estupiñán. Él dice rascar aunque no pique, ¿no? Porque al rascar ya empieza a picar y uno se rasca más, ¿no? Con la cultura pasa esto. Con la cultura, cuando uno empieza a consumir cultura, parece que le empieza a picar, empieza a consumir cada vez más cultura. O sea, es una actividad autocatalítica y esto es probablemente el efecto inesperado más importante que tienen las actividades de difusión social, el prestigio social. Yo suelo decir además que probablemente es la que en términos de impacto sobre el conjunto de la sociedad quizás es la más importante, más incluso que el efecto que tiene sobre la cultura. ¿Por qué digo esto? Bueno, realmente nosotros recibimos la cultura, los elementos culturales más importantes en nuestra vida los recibimos en la escuela. Esto a veces se nos olvida, ¿no? Pero la escuela es la que nos proporciona la mayor parte de la cultura de la que disponemos. Luego vamos recibiendo a lo largo de la vida en la familia, la cuadrilla, los amigos, la tele, la radio, elementos adicionales, pero de una forma sistemática, organizada, bien estructurada, donde realmente se nos cultiva, es en la escuela. Por lo tanto, todas las actividades que podamos hacer el resto de instituciones después, por importantes que sean, son complementos a lo que se ha hecho anteriormente. Pero esta actividad no, este impacto, este efecto no, el del prestigio no. Y es muy importante porque del prestigio social, del conocimiento, del prestigio social de la ciencia, depende en gran medida el apoyo que las autoridades, que las instituciones están dispuestas a prestarle. El prestigio depende de la presencia social. Una cosa que no tiene presencia social no tiene prestigio, es desconocida, no lo conoce la gente. La gente valora lo que ve, valora lo que sabe que existe. Si ni siquiera tienes acceso a ello, no lo valoras. Y si no lo valoras, no le otorgas prestigio. El prestigio es fundamental. Este es uno de esos intangibles tan importantes. Y es una de las razones por las que es importante hacer divulgación y difusión social del conocimiento científico. Bien, pasamos ahora ya a un capítulo distinto y me voy a referir ahora específicamente a de qué manera, antes de llegar a hablar de la universidad, creo que he alterado el orden, tengo la impresión de que he alterado el orden, pero da igual. ¿De qué manera se informa a la gente acerca de ciencia? ¿De dónde obtiene la información que tiene? Aparte de la escuela, y ya en lo que se refiere a medios sociales. Bueno, esto que voy a dar son datos de encuestas de FECIT. Y además estos datos son del año de hace 2 años, creo que son, del 2016. Creo que esta es una encuesta de FECIT que se publicaron los resultados el año pasado, pero eran obtenidos en el año 2016. Luego otro dato que voy a dar es de 2012, pero diré específicamente cuál es porque importa además la fecha. Bueno, la mayor parte de la información se recibe a través de televisión.
uno se pregunta qué dan de ciencia en la televisión, pero algo deben dar, porque la gente cuando se le pregunta dice, yo, la tele. Uno tiene la sospecha de que es que lo único que se consume, lo que más se consume es la televisión y por lo tanto, al responder a la pregunta, se dice la tele, ¿no? No sé, yo realmente hace años que no veo la tele, entonces no puedo opinar, pero cuando la veía no recuerdo haber visto mucho de ciencia en la tele, esta es la verdad. Bien, en la tele, el 71% de la gente dice recibir información científica a través de la televisión, la segunda vía es Internet, el 58% de la gente dice recibir información científica a través de Internet. Y el resto está muy lejos, el resto es todo esto. Muy lejos, o sea, los dos vías importantes cuantitativamente para recibir información científica son televisión e Internet. Y de hecho no está tan lejos, no está tan lejos. Este es un elemento que merece la pena tener en cuenta. Antes me he referido a la radio. No es poca la gente que dice recibir información científica a través de la radio, y ha dicho que tiene esa ventaja que a mí me gusta mucho, de que atrapa a cualquiera, atrapa a todo el mundo, y eso es valioso, como la tele también, no así Internet. Internet, el que recibe a través de Internet es porque lo busca, pero la radio y la tele tienen un carácter más inespecífico. Yo creo que esto es una información muy importante a la hora de luego decidir a qué dedicar el esfuerzo, a qué vía de comunicación hay que dedicarle el esfuerzo. En función de la edad, y este es el dato al que me he referido, que es anterior, es del año 2012, la información se recibe de una forma muy distinta por unas vías y por otras. Entonces tenemos, por ejemplo, que por la tele la consume sobre todo la gente cuanto más mayores. Y aunque los jóvenes consumen mucha televisión, desde luego en lo que a ciencia se refiere, ellos no se refieren tanto a la tele como fuente de información. 68% es mucho, de todas formas, pero 89% es prácticamente todo. O sea, es que hay un cambio generacional ahí importante. La prensa se consume menos, busca menos información y también aumenta con la edad, como vemos. Radio también aumenta con la edad y muy parecido a la prensa, sigue esa misma tendencia, pero en Internet las cosas cambian radicalmente. ¿Por qué? Lo que tenemos es que entre 15 y 30 años ocurre aquí lo que ocurría aquí con la televisión. Y incluso entre 30 y 45, 70% es prácticamente igual a este 71%, o sea que prácticamente se informan igual por Internet que por televisión. Tenemos que por debajo, y esto es de 2012, ahora es más, por debajo de 45 años, la mayor parte de la gente, y casi diría yo de 50, la principal fuente de información sobre ciencia es Internet. Bueno, y ahora ya me refiero específicamente, no sé cómo ando de tiempo. Bien. Sí. Me refiero específicamente a lo que se hace desde la universidad y empiezo, no quiero que se lea, esto es una ley, no la pongo para que se lea, pero la ley de universidades dice que son funciones de la universidad al servicio de la sociedad. Bueno, esto es a lo que me he referido antes, de la creación de conocimiento, la transmisión, la formación de profesionales, etc. Y dice la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. O sea, por lo tanto, estoy hablando de algo que es una función de la universidad que se nos asigna por ley y de alguna manera algo a lo que estamos obligados. Es decir, no es una opción, no es algo que podemos hacer o no hacer. La ley nos dice, la ley universitaria nos dice que igual que tenemos que formar profesionales, tenemos que hacer divulgación del conocimiento. Esto lo dice la ley bien claramente, además. Y la ley de ciencia también dice
las administraciones públicas fomentarán las actividades conducentes en mejora de cultura científica, tecnológica, bueno, y aquí lo va desarrollando. Pero la ley de ciencia también específicamente se refiere a que las instituciones, las administraciones públicas, como todas ellas, están obligadas a realizar este tipo de tareas. Bueno, esto es la ley 14/2011, donde viene todo esto perfectamente recogido. Bien, ¿en qué nos distinguimos? ¿Qué se distingue la universidad del resto de agentes que hacen este tipo de tareas? Bueno, por un lado en contenidos, porque por una de las cosas que he dicho al principio, de que la universidad es la única institución que tiene el cometido de generar, formar profesionales con conocimiento, transmitir, etcétera, de hacerlo todo y hacerlo a la vez y hacerlo de manera estructurada, tiene otra característica que va ligada a todo esto, y es que nos ocupamos de todos los campos del saber. Esto no hay ninguna otra, que yo sepa, ahora no recuerdo ninguna otra entidad, al menos pública, que se ocupe de todos los campos del saber. Estoy pensando que las sociedades económicas, las grandes sociedades económicas sí se ocupan de todos los campos del saber. Y entonces en contenidos, bueno, pues es lógicamente la amplitud y diversidad disciplinar, como en la universidad no hay nada. Y esto es muy importante, no es anecdótico, no es solo que pueda hacer divulgación de todo, sino que además lo puede hacer de manera que en ocasiones se encuentra en una situación privilegiada para combinar elementos de distintos campos. Voy a poner un ejemplo. Ahora mismo estoy colaborando con un proyecto para difusión de conocimiento relativo, difusión de resultados de investigación que se están obteniendo en unas salinas que hay en Álava, las salinas de Añana. Están trabajando microbiólogos, porque hay unos microorganismos fantásticos allí que viven en unas condiciones de salinidad tremendas. Yo me imagino que las salinas que haya por aquí también habrá de este tipo de microorganismos. Trabajan químicos, trabajan hidrogeólogos, trabajan arqueólogos, porque estudian el pasado de estas salinas. Estas salinas llevan siendo utilizadas, explotadas por el hombre 7.000 años ininterrumpidamente, con toda seguridad, y casi con toda seguridad más, hasta 10.000 años. Por lo tanto, trabajan arqueólogos, prehistoriadores, en fin, hay toda una panoplia de disciplinas implicadas. Claro, esto es muy difícil luego, por ejemplo, hacer la difusión de esto si no se cuenta con especialistas de todo ello también. Y el hecho de que se pueda combinar toda esta información y meter, entre comillas, en un paquete, pocas instituciones lo puedan hacer como la universidad, si es que lo puede hacer alguna. Por lo tanto, es una especificidad interesante. Y luego hay una cosa que en principio nos debe caracterizar, y yo siempre aludo a ello, que es esto. Los universitarios, el profesorado universitario deberíamos, yo no sé si esto es universal, pero yo me gustaría que fuera así, deberíamos caracterizarnos y distinguirnos por ver nuestra disciplina con una mirada crítica. Ese es el elemento que nos diferencia de cualquier otro tipo de formación. Cualquier otro tipo de formación sería exactamente igual a la universitaria si no fuera por eso, y esa mirada crítica es la que nos proporciona la práctica investigadora. Si algo nos proporciona la investigación es eso, la razón principal de ser de la investigación es esa. Y entiendo que una divulgación hecha, una difusión hecha desde o partiendo de unos agentes que cuentan con ese rasgo, tiene un valor añadido. Y por eso creo que la universidad tiene una especificidad que es importante, y es esa. En receptores, bueno, pues que puede tener un alcance social muy amplio, porque puede poner en juego medios para hacer accesible el conocimiento a todo tipo de personas, en todo tipo de sectores, de una forma que muchas otras entidades no pueden, sencillamente. Por sus dimensiones, por su capacidad, por la cantidad de gente que trabaja, que vive, que investiga en las universidades y los medios con los que cuentan. Y en consecuencias, porque nos interesa, y esto es algo que yo he comprobado en la actividad que desarrollo,
uno recibe mucha información de la gente cuando transmite conocimiento. Recibe mucha. A veces es un poco, voy a decir, tenue, poco concreto lo que recibe, pero es una información que nos ayuda también a tomar ciertas decisiones en relación, bueno, pues con los temas que interesan, por ejemplo, y con otra serie de cuestiones. Por lo tanto, estos son, digamos, los elementos que caracterizan específicamente a nuestra institución. Bueno, y he puesto unos puntos suspensivos al final, porque seguramente hay más de los que yo no he sido consciente cuando he preparado esto, pero que algún día seguramente lo iré ampliando, con toda seguridad. Bien, ¿con qué estructuras contamos para hacer este trabajo? Bueno, pues tenemos vicerrectorados. El vicerrectorado de Cultura es un vicerrectorado arquetípico, ¿no?, los de extensión universitaria para esta tarea. Tenemos unidades de cultura científica e innovación. Las unidades de cultura científica tienen un tipo de cometido en la mayor parte de las universidades que yo conozco que tiene mucho que ver con la difusión de la actividad investigadora, de los resultados propios. Por eso he distinguido antes entre conocimiento con carácter general y resultados de investigación. No es lo mismo lo que se transmite dependiendo de cuál es la estructura que se utiliza, importa tenerlo en cuenta. Cátedras de extensión universitaria. Cátedras de extensión universitaria hay de muchos tipos y algunas ya son específicamente, como la que dirijo yo, de cultura científica o también de divulgación científica. Aunque en principio, en mi universidad, por ejemplo, todas las cátedras tienen el cometido de hacer divulgación, aunque no tengan en su nombre la palabra divulgación, pero tienen ese cometido. Oficinas de comunicación. A veces hay universidades que utilizan la oficina de comunicación como una UCC, como una unidad de cultura científica e innovación, para transmitir eso. La mía, por ejemplo. Mi universidad no tiene una unidad de cultura científica e innovación. Y esa tarea de transmisión de la actividad investigadora la hace la oficina de comunicación. Las aulas de la experiencia. Yo no sé si aquí tienen algo equivalente a aulas de experiencia, universidad para mayores. También son una estructura más. Y ahora, según veríamos, me he enterado de que aquí hay unas aulas, ¿no?, que nosotros no tenemos, que también tienen ese cometido. O sea, que las universidades se las van arreglando para establecer este tipo de estructuras que, bueno, pues para poder cumplir esta función. Bien, y para ir acabando les voy a hablar de la cátedra que dirijo. Un poco, y lo que va a figurar aquí tiene que ver con todo lo que he dicho antes. Voy a hacer un resumen de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y de la magnitud también, para un poco ilustrar algunas de las cosas que he venido diciendo antes. Lo cual no quiere decir que no haya formas mejores de hacerlo, formas distintas, mejores, complementarias, obviamente las hay. Y yo conozco en España modelos muy diversos de actividad de este tipo en universidades y prácticamente todos los que conozco tienen virtudes evidentes. Luego podríamos, si es el caso, citar algunos. Bien, para hacernos una idea, esto probablemente no se lea bien de lejos, voy a dar los datos. La cátedra de cultura científica nuestra en el año pasado obtuvo una asistencia a los actos que organizó agregada de 10.000 personas. Digo agregada porque hubo alguna persona que iría varias veces. Aproximadamente la mitad de estas 10.000 personas lo hacen en un gran evento de divulgación que celebramos el mes de septiembre, que para que se hagan una idea, el año pasado metimos en el Palacio Euskalduna durante un viernes y un sábado seguidos 2.000 personas. Es decir, estamos hablando de este nivel. Es una cosa bastante especial. Entonces, alrededor de ese evento fueron del orden de 5.000 personas que fueron, ¿no? Las otras 5.000 es a base de charlas, de este tipo de cosas más en Bilbao, en pueblos de la provincia de Vizcaya, en San Sebastián, pueblos de Guipúzcoa. O sea, forma parte de la actividad. Como he dicho antes, hacemos un concurso de vídeos. Este año, ahora mismo estamos valorando la tercera edición del concurso. El año pasado admitimos 346 vídeos, de los que se presentaron 500. Pasa que 100 y pico no cumplían las bases, ¿no? O sea, es en un alcance bastante masivo, bastante amplio.
coorganizamos un concurso de monólogos de ciencia para estudiantes universitarios. Esto es mucho más minoritario, también es más difícil de hacer. Editamos 4 medios digitales, luego me voy a referir específicamente a cada uno de ellos, porque creo que merece la pena. Bueno, tenemos una página de Facebook con 11.000 seguidores, una cuenta de Twitter con 14.000 y pico, y 2 canales de YouTube. El primero es el de la cátedra, con 9.700 de estos suscritos, y este de 8.300 es un canal que está dedicado sobre todo a los vídeos del concurso, es para el concurso. Bien, y ahora entrando ya en los medios, editamos un medio en inglés, un medio digital en inglés, que se llama Mapping Ignorance. Este es un medio de lo que he dicho antes, research blogging, es una divulgación para investigadores, para científicos fundamentalmente, para gente que ya tiene un cierto nivel, tiene carácter general, o sea, no está limitado a las ciencias naturales duras, por así decir, experimentales. Se publican artículos de investigación de humanidades, de ciencias sociales, en fin, ya digo, tiene un carácter bastante general. El año pasado publicamos 200 artículos y tuvimos 198.000 visitas. Este es el de los que menos visitas recibe. Como es en inglés, es lógico que el 78% de las visitas vengan del extranjero. De hecho, prácticamente la mitad de las visitas vienen de Estados Unidos. Y la razón por la que publicamos esto es por tener una visibilidad internacional, porque se nos vea fuera, nada más. Y luego, bueno, viene a ser un poco una marca de prestigio, como hacen algunos fabricantes de coches, que tienen un coche con el que a lo mejor pierden dinero, pero que es la marca de prestigio. Bueno, pues es algo así, ¿no? Tiene sus cuentas de Twitter, en fin, de Facebook, etc. Bien, este es un medio que publicamos en lengua vasca. El año pasado publicamos 400 artículos, muchas menos visitas, como es natural, 50.000, vienen a ser del orden de casi 5.000 al mes. Lo importante de este medio es que nos sirve para llegar a profesorado, sobre todo. Hay mucho profesorado que enseña en lengua vasca que no tiene a su alcance mucho material complementario, y esto les viene muy bien, porque les ofrece materiales que luego pueden utilizar en el aula. Y pues el alcance acaba siendo mayor. Por eso he dicho antes que parte de los destinatarios últimos de la divulgación son estudiantes, aunque ellos no lo quieran. Que es porque lo hacen sus profesores, ¿no? Lógicamente la mayor parte de las visitas son del País Vasco, el 80%, a lo que no sé si como hay un 20% que no lo son, ¿no? Pero bueno, no entran Navarra, porque hay mucha docencia en euskera en Navarra también, en Pamplona, en el norte de Navarra, con lo cual no está dentro de ese 80%, habría que añadir igual un 15% Navarra, o sea que, pero hay un 5% al menos que no sabemos de cómo llegan allí. Y también tiene su cuenta en Twitter, en fin. Este es el medio más importante, el Cuaderno de Cultura Científica. El Cuaderno de Cultura Científica en 2017 publicó casi 600 artículos. Esto quiere decir que publicamos al cabo de la semana alrededor de 10 artículos, ¿no? Un poco más quizás, 10 artículos a la semana. Este dato es importante, bueno, el dato de las visitas es importante, casi 2 millones de visitas, 1.800.000 y pico visitas en 2017. Este año, con las cifras que estamos teniendo ahora, vamos a llegar a los 2 millones con creces, porque estamos en cifras de 200.000, más de 200.000 visitas al mes, o sea que estamos llegando a 2 millones, más de 2 millones. De las que, y es donde más estamos creciendo, más de la mitad vienen del extranjero, de América Latina. En América Latina tenemos un tráfico impresionante, cada vez más, va creciendo mes a mes. Sospechamos que utilizan muchos profesores nuestros materiales y los recomiendan a los estudiantes, por la dinámica de crecimiento que tienen. Bueno, y tenemos una cuenta en Twitter con 20.000 seguidores. Luego tenemos finalmente Mujeres con Ciencia. Mujeres con Ciencia es un blog que publicamos para visualizar la actividad de las mujeres en el mundo de la ciencia. Tiene un objetivo explícito de visualizarla, porque
somos conscientes de que existe una tendencia, un sesgo con carácter general a no mostrar la actividad de las mujeres. Y aquí publicamos el año pasado un artículo diario aproximadamente, tuvo 654.000 visitas, está bastante bien, de las que el 40% proceden del extranjero. Y este es un medio que tiene sobre todo muchísima fuerza en las redes sociales. Tiene, como puede verse, 29.000 seguidores en Twitter y más de casi 40.000 en Facebook. Es una barbaridad, realmente. Entonces tiene mucho impacto en redes sociales. Y yo creo que con esto, bueno, he presentado estos datos de los medios digitales. Claro, no lo he ido haciendo explícito, pero hay una conexión entre cada uno de los elementos que he ido poniendo, entre cada uno de los apartados, ¿no? He insistido en la importancia de Internet como fuente de información porque, de hecho, nosotros eso nos ha llevado a redoblar los esfuerzos en Internet. Y otra cosa y con esto ya voy a acabar, otra cosa la que quiero poner mucho énfasis es dos cosas. Una, nosotros buscamos siempre aliados. Quiere esto decir que la cátedra prácticamente no hace nada sola, porque nos hemos dado cuenta de que siempre hay un socio potencial que te puede ayudar, te complementa en aquello en lo que tú no puedes hacer. Por ejemplo, uno de los rasgos de todos los eventos presenciales que organizamos, o casi todos, es que los retransmite la Televisión Pública Vasca por Internet, en directo, y los graba, y luego los publicamos en los blogs, los vídeos. Esto nos da un alcance enorme, porque gracias a eso nos ven en todo el mundo, y eso alimenta todo el circuito, ¿no? Y tenemos de aliado al DIPC, al Donostia International Physics Center, que pues, mañana está Pedro Echenique dando una conferencia aquí en Museo Elder, o sea, que él es el presidente de la fundación, pero no es el único aliado, tenemos varios aliados así, nos aliamos con asociaciones también. Ahora tenemos una alianza que a mí me gusta mucho con una asociación de jubilados de los pueblos de Vergara y de Mondragón, que nos obliga a darles una conferencia todos los meses, pero que es la conferencia que más gente reúne al margen de esto que hacemos en Bilbao en septiembre, porque reúnen del orden de 200 personas. Estamos hablando de pueblos, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, las alianzas son importantes y también lo digo por algo que probablemente luego surja, que es la cuestión de las sociedades económicas, ¿no? La posible relación sociedad económica, universidades de cara a ese congreso del que hablábamos antes, ¿no? Y luego otra cosa es que nosotros siempre buscamos la interacción entre lo presencial y lo virtual. O sea, es muy importante esto de publicar blogs, de tener alcance, pero es muy importante trabajar localmente también, organizar eventos en los que tu propia ciudadanía te puede ver, porque si no te ve tu gente, la cosa no funciona, sobre todo para quien te paga. O sea, quien te paga tiene que saber que tu gente va y que tu gente disfruta y que tu gente le interesa, porque si no, luego se acaban enterando de que te ven en Perú, pero es tarde. Es bueno que antes de eso tengan la constancia de que tu propia gente te valora, ¿no? Y entonces esa combinación de lo presencial y lo virtual es muy, muy importante. Bien, y con esto acabo la charla, yo creo que en el tiempo más o menos razonable que habíamos previsto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Después de oír esto, yo voy a ir haciendo una pregunta en lo que ustedes se van animando. Me imagino que esta preocupación social o este interés por la divulgación científica, por la divulgación del conocimiento científico, no es reciente, ya lleva unos cuantos años, quizá no sabría decir cuántos, ¿no? Pero 30 o 40 años, y no sé si los esfuerzos que se vienen haciendo de forma organizada con ustedes están tan generalizados, pero de hecho hay muchas universidades que hace 30 años no las había. Es decir, que hay un esfuerzo por parte de las universidades y de otras instancias o
asociaciones por la divulgación. El efecto que al final va teniendo esto en la sociedad, yo comprendo que no es tan fácil de determinar, ¿no? Pero el efecto es real, o hay un efecto positivo, neto, a lo largo de estos años, o estamos en una situación, digamos, más bien estática, sin unos avances nítidos. Bueno, es muy difícil de responder a la pregunta, porque para poder responder con absoluta seguridad habría que tener indicadores bien fiables, ¿no? No obstante, y luego por otro lado, porque está una cosa que he dicho yo antes, de que si se produce cambio tampoco es muy difícil saber a qué obedece el cambio, qué es lo que lo ha provocado, porque si defiendo la idea de que el principal agente de cultura científica es de cultura con carácter general y científica con carácter particular es la escuela, o sea, el sistema educativo, las eventuales mejoras o posibles mejoras han podido deberse a una mayor escolarización, a una mejor escuela, en fin, y por lo tanto no tienen por qué tener necesariamente que ver con este tipo de actividades. Ahora bien, yo creo que sí la tienen, y sí la tienen, ya digo, aunque el efecto pueda ser no muy importante, yo creo que sí la tienen porque por un lado complementan eso que se hace en la educación preuniversitaria, y porque lo que indican los datos de las encuestas de la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología es que la percepción que tiene la ciudadanía de la ciencia mejora con los años. Ha venido mejorando a lo largo de las últimas década y media, aproximadamente, que es desde cuando lo miden ellos, 2 décadas casi. Entonces, ellos, a partir del análisis que hacen, llegan a la conclusión de que esa mejora, de esa percepción, no ya solo del conocimiento que tiene la gente, porque lo del conocimiento, ya digo, tiene su origen, o puede tenerlo en la formación reglada, ¿no? Sino de la percepción que tiene la gente, esa mejora obedece seguramente a este tipo de actividades. Y luego hay otra cuestión a la que yo suelo también aludir, y es, a veces se nos pide que hagamos una evaluación del impacto de lo que hacemos. Vivimos ahora en la moda del impacto, de impactos de todo, y yo lo entiendo porque quien gasta el dinero en algo, bueno, pues luego tiene que justificar que lo ha gastado y que aquello le ha dado para algo, pero yo soy muy escéptico en relación con la efectividad real de las medidas de impacto de este tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo discrimino yo el efecto de lo que hago yo, de lo que hace la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, de el haber tenido ocasión de leer un libro el último mes sobre agujeros negros, o de haber visto en la tele un documental precioso sobre el firmamento? ¿Cómo puedo discriminar los efectos de cada cosa? Es un sistema, por eso he aludido al concepto sistema, es un sistema en el que intervienen muchos agentes, muchos emisores, y es muy difícil valorar lo que cada uno de ellos contribuye. Lo que yo sí creo es que la, entre comillas, efervescencia, porque de hecho la hay, de divulgación, de transmisión social de conocimiento, está teniendo como consecuencia una mejor percepción de la ciudadanía de la ciencia, una mejor valoración y también diría que un mejor conocimiento científico. Moderado, mejor moderadamente, o sea, modestamente, pero mejor, porque tampoco estamos hablando de algo que puede mejorar rapidísimamente de un año para otro. Yo estoy convencido de eso, pero es un convencimiento. Sí. Sí, por favor. Hola. Sí, adelante. Quería felicitarte, me ha parecido muy interesante su charla. Tengo dos dudas, si me permite. La primera es con qué personal cuenta la cátedra, porque veo el volumen de actividad y me surge la duda de qué personal conforma la cátedra y qué perfil tiene ese personal, o sea, cuál es su perfil. Y la segunda cuestión va más relacionada con mi trabajo. Yo trabajo en la Oficina de Comunicación de la Universidad y usted ha planteado un papel de la prensa escrita que evidentemente es el que es, ¿no? En cuanto a lo que la gente dice
que recibe la ciencia de la prensa escrita, pero yo tengo otra percepción que quería compartir, a ver si usted me lo rebate o me lo reafirma. Y es que tanto en la radio como en la televisión hacen información de lo que ven en la prensa escrita, es decir, que la fuente de información de la radio y de la televisión es en muchos casos la prensa escrita. Y en segundo lugar, que las autoridades, los empresarios, las personas con cualificación, digamos, dentro de una sociedad, se siguen nutriendo de la prensa escrita. Con lo cual, la aparición de la ciencia en esa prensa escrita tiene un peso que a lo mejor no se corresponde con el que la sociedad dice que conoce, o que ve, o que lee, pero sí tiene un peso específico que a lo mejor no es medible en ese número. Gracias. Bien, la primera pregunta, ¿cuánta gente forma la cátedra? Bueno, la cátedra cuando nació en el año 2010 la formaba una persona que era yo. Claro, no hacíamos nada parecido a eso que he puesto aquí, esto es 2017, ¿no? Y ha ido creciendo, bueno, ha ido consiguiendo más dinero, diversificado las fuentes de financiación. Ahora mismo se podría decir que los que formamos la cátedra realmente, no me atrevo a decir full time, o sea, pero casi, somos 5 personas. Lo que pasa es que es un poco difícil, es complicado de explicar, porque hay 3 personas que están contratadas para, básicamente, bueno, hay una persona que edita Mapping Ignorance y Cuaderno de Cultura Científica. Son 2 medios que tienen suficiente volumen como para requerir la labor de una persona, porque además edita y escribe para esos medios, o sea, contribuye de manera significativa a los contenidos. Otra persona edita el medio en lengua vasca y organiza un poco las actividades más presenciales, o sea, coordina las actividades de la cátedra, también coordina los medios digitales, coordina, ¿no? Y luego hay otra persona que ahora la ayuda a esta persona, o sea, y sobre todo con redes sociales, con Twitter. Para nosotros Twitter es muy importante, es la red social que más tráfico nos proporciona. Facebook es un desastre. Y luego hay una persona que edita Mujeres con Ciencia, pero es una compañera, es profesora, Marta Macho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no cobra por hacerlo, lo hace en sus horas de trabajo, realmente le dedica, no es full time, pero mucho tiempo, lo que le quita, lo que no es docencia prácticamente. Y luego estoy yo, lo que pasa es que yo cada vez soy más una especie de padre prior, no sé, es decir, cada vez hago menos trabajo real de, pues no sé, busco dinero, me entrevisto con, pienso un poco en lo que vamos a hacer el año que viene, me entrevisto con quienes lo pueden hacer, o sea, y escribo bastante porque me gusta y contribuyo a algunos de los blogs, sobre todo al cuaderno, también con 2 o 3 artículos a la semana. Y luego tenemos una red de colaboradores a los que algunos les pagamos y otros no. Pero esto ya es de contenidos, estamos hablando de contenidos. O sea, pagamos a los colaboradores que no son de la Universidad del País Vasco y a los que les pedimos trabajos. Claro, si alguien nos manda para publicar, eso no lo pagamos porque se supone que es parte del interés de la persona que lo quiere publicar, ¿no? Y si pasa el filtro del editor, ojo, que no es fácil. Esos los pagamos, más puedo decir lo que pagamos, creo que son, no sé, 90 o 100 euros por artículo, una cosa así. Y luego a los profesores de la universidad no les pagamos, porque no podemos tampoco. O sea, lo que hacen lo hacen dentro de su horario de trabajo. Pero somos 5 realmente, somos 5 personas, o sea, los que hacemos todo este trabajo.
Y nos cuesta llegar, nos cuesta llegar, hay que trabajar mucho. Y bueno, no sé, yo creo que la primera pregunta queda respondida. La segunda ha tenido dos partes. Me acuerdo de la segunda parte, que es la de la importancia de la prensa escrita por el hecho de que es la fuente de información de los prescriptores, ¿no? De la gente que tiene capacidad de decisión en la política. Es verdad, yo no lo había pensado, pero tienes razón. O sea, estoy de acuerdo con esa idea. Ahora bien, ahora ya me acuerdo la primera de la segunda. O sea, en la segunda estoy de acuerdo, sí, es cierto. De hecho, esto explica por qué los políticos están siempre tan obsesionados con salir en la prensa. Es una verdadera obsesión, o sea, el salir al día siguiente hay toda una industria relacionada con esto y un montón de ataques de nervios todos. Lo cual no quiere decir efectivamente que luego la gente lo lea o no, pero ellos se leen y esto es lo que leen allí, pues parece que es más importante, ¿no? He sido rector, quiero decir que sé de lo que hablo, o sea, en este terreno, el rector seguramente también sabe de lo que hablamos. Lo otro, lo de que otros medios se nutren de lo que sale en la prensa, en nuestro caso, desde luego, categóricamente no. A nosotros la prensa no nos saca prácticamente, o sea, la prensa saca, por comparación, los medios del País Vasco, estoy hablando radios, por ejemplo, y revistas, y casi diría televisión, acuden más a lo que publicamos nosotros de ciencia que a lo que publica el periódico de ciencia. Y sobre todo a través de las redes sociales. O sea, hay una especie de red de medios de comunicación, o sea, red informal, quiero decir, o sea, de manera que el periodista de TV sigue la cuenta del Cuaderno de Cultura Científica, la periodista de Euskadi Irratia sigue la cuenta de Ciencia Callera, de manera que da lugar a que cada X tiempo nos llaman: oye, queremos sacar esto. Hoy mismo en el hotel he recibido un mail de una radio de Vitoria diciéndome: ¿podrías atendernos el lunes a las 12 para hablar del artículo que publicaste el lunes en el Cuaderno de Cultura Científica? Esto me acaba de pasar ahora, Esto es muy habitual. Y sacan muchas más cosas nuestras que de la prensa. En todas cosas porque nosotros, a ver, es que estamos sacando el orden de 20 artículos semanales entre unas cosas y otras. Entonces, a nada que te sigan la pista en las redes sociales, tienen una fuente de información tremenda y la utilizan cada vez más. La prensa escrita no, pero lo otro sí, la gente que toma decisiones, empresarios, políticos, etcétera, sí, lee la prensa, es verdad. Adelante, doctor. Buenas tardes, Ignacio. En primer lugar, agradecerte tu presencia aquí hoy para cerrar este ciclo y además la conferencia que nos ha dado, que si se pretendía efectivamente divulgar o difundir, has difundido lo que se difunde. Y me parece que es un ejercicio recurrente, pero que ha abierto a mí al menos no solo nuevas ópticas, sino además nuevas expectativas, lo que nosotros pretendemos con este tipo de actividades y lo que en un futuro, que le habrá contado la vicerrectora, queremos hacer. Era este comentario y para que te hicieras una idea, digamos, como se dice ahora, el ecosistema en el que vivimos, siendo tú y yo biólogo, esa palabra no siempre nos sienta bien, pero se suele utilizar. Esta es la última charla que cierra un conjunto de charlas en la que proyectamos a través de la Real Sociedad
lo que entendíamos que eran ejes hay muchos, pero que habíamos decidido algunos, de esta universidad de este siglo. Y hemos hablado del empleo y la universidad con el empleo, como siempre se ha tratado. Hemos evidentemente tratado la universidad investigadora y de transferencia ya en el plano más económico, ¿no? Y hemos tratado este último tema, aparte de la charla introductoria que di yo en su momento, porque entendíamos que esta sociedad nuestra canaria requiere de efectivamente empezar a desarrollar este tipo de herramientas con un objetivo básico, que efectivamente el que tú mencionabas, la necesidad de democratizar, porque se toman decisiones que muchas veces están fundamentadas en algún conocimiento científico. Aquí en Canarias hay un acalorado debate del modelo energético, no se va a llevar evidentemente un referéndum, pero si así se hiciera, a lo mejor el resultado no sería muy democrático, porque la población escasamente, creo yo, que entiende la diferencia entre renovables y no renovables, o la explotación de los postes o lo que quede de energía fósil. Es decir, tiene eso lo que tú decías como consecuencia. Entonces, nosotros queríamos avanzar en este modelo. Son instrumentos, por eso decía que es abierto a alguna perspectiva. El tema es quiero decir bien, cómo hacer que una universidad que en principio no está motivada para desarrollar este tipo de actividad divulgadora se inicie. Imaginemos que ponemos en marcha el instrumento, cómo hicieron ustedes para, sí, cierto presentismo, y empezar a que el conjunto de profesores, imagino, o no profesores, los divulgadores se sintieran motivados para empezar a contribuir que fuera el primer instrumento que generaron. Ahora tienen varias, ¿no? Varias fuentes. ¿Cuál fue, digamos, la estrategia? Pues yo no tengo nada claro que los profesores de nuestra universidad estén motivados. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que algunos sí lo están, como estoy seguro de que aquí también algunos lo estarían, lo estarán y lo están seguramente, con toda seguridad, pero a mí me sigue costando mucho implicar a los profesores nuestros en este tipo de actividades. Y además hay una diferencia. Resulta relativamente más fácil convencer a un profesor para que dé una charla que para que escriba un artículo. Aunque objetivamente es mucho más costoso preparar una charla. A mí me parece que es más costoso preparar una charla. Yo una charla necesito mucho tiempo para prepararla. Un artículo, bueno, en un par de horas, un artículo de divulgación, 3 horas se puede escribir, una cosa cortita, claro, de un tema que se conoce, o sea. Pero por alguna razón los profesores universitarios son muy reacios a escribir, sorprendentemente, porque vivimos escribiendo, pero a escribir divulgación. Y creo que la razón es que hay un cierto pudor por cómo le ven los compañeros a uno mismo, ¿no? y por la crítica que le pueden hacer de lo que ha escrito, porque lo que ha escrito perdura, queda allí, mientras que una charla normalmente se da y adiós, ¿no? O sea, un error, además en una charla no tiene mucha trascendencia. Yo creo que hay algo de eso. En todo caso, a los que convencemos los perseguimos, literalmente, o sea, les damos la matraca. Con algunos no lo conseguimos nunca, aunque sabemos que tienen cosas interesantes que contar. Y con otros lo conseguimos. Y luego hay un problema que es un problema real, que es el problema del reconocimiento. Claro. Porque lo que es muy difícil es convencer a alguien que deje de utilizar un tiempo que lo puede dedicar a la investigación. Entonces a mí muchos me dicen, mira, yo no me puedo dedicar a escribirte un artículo a la semana o a participar en varios ciclos de charlas. Ocasionalmente sí, pues porque yo estoy muy ocupado haciendo investigación y mi sueldo depende de mis exenios y de mis complementos de investigación, no de lo que haga en divulgación, ¿no? Entonces, en la medida en que hay un conflicto